¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y antes que nada agradecerles que estén acá presentes en este segundo módulo de la presentación de este libro. Según nos pide el centro de graduados, vamos a guardar unos minutos para que se vayan reconectando y vayan accediendo los nuevos invitados. Y también nos estaban pidiendo que dejemos los comentarios en off. Lo que vamos a hacer, que estaba previsto y que vamos a tratar de cumplir, es designar 20 minutos de exposiciones a cada uno de los temas. Vamos a ver algunas nociones de los contratos turísticos y después vamos a abordar algunas, el doctor Siliberto que me acompaña va a abordar algunas nociones y elementos centrales relacionados con los servicios de gimnasios y establecimientos deportivos. Y sobre el final vamos a dejar aproximadamente 20 minutos para que habilitar los comentarios, recibir algunas preguntas y en lo posible tratar de contestarlas, obviamente. Algunas yo fui anotando de las que hicieron en la exposición anterior y quizá podamos trabajarlas también al final de este pequeño ciclo. Antes de comenzar, me gustaría reiterar, obviamente, el agradecimiento al centro de graduados de esta casa, de la Casa de Estudios de la Facultad de Derecho a la cual pertenecemos, y desde luego principalmente agradecerles a la doctora Seila Bengarten y a la doctora Graciela Loese y desde ya a Leonel Siliberto que me acompaña por la posibilidad y el privilegio de participar en esta obra que, bueno, es una obra que nos deja a nosotros un recuerdo en un escenario un tanto particular. Yendo concretamente a lo que tiene que ver con el trabajo de esta obra, en el primer módulo vieron algunas nociones relacionadas con determinadas temáticas, institutos y la aplicación de estos institutos a las contingencias contractuales que se han originado a partir de la irrupción de la pandemia y también de las normativas que han sido dictadas en el ámbito de los estados. Esto también es un hecho imprevisible, una norma que no se conoce y que de golpe viene a modificar las reglas de los contratos. Y lo que nosotros nos preguntamos, y también es volcada en este segundo segmento, que coincide con cómo está tratada la obra, tiene que ver con algunos contratos particulares y ver la incidencia de estos institutos a los contratos particulares. Ahora sí, entrando directamente en el tema, vamos a trabajar sobre algunas nociones de los servicios turísticos que todos en algún momento hemos contratado y que lógicamente, como va de suyo, que estos servicios turísticos se expresan a través de contratos y vínculos jurídicos contractuales. La particularidad viene dada en el ámbito del turismo, y recién lo mencionaba cuando arrancó la exposición Seila Bengarten, por cómo están regulados estos institutos en la parte general de los contratos. Habitualmente nosotros en los cursos donde dictamos clases solemos explicar que la parte general del Código Civil y Comercial tiene que ser leída en clave tripartita. ¿Por qué? Porque decimos que hay tres estructuras contractuales. Está el contrato paritario o contrato de negociación individual o contrato clásico, en definitiva es el contrato que viene heredado del Código Civil y Comercial, del Código Civil de Vélez Arfiel. Y después tenemos los contratos regulados, los contratos de adhesión y también los contratos de consumo. Y este prisma tripartito nos permite preguntarnos si por ejemplo, el Instituto de la Renegociación, que recién explicaba la doctora Bengarten, la previsibilidad contractual, la teoría de la imprevisión, la frustración de la causa fin, el caso fortuitos y todos estos institutos que traen soluciones para un poco la realidad que nos está rigiendo, son aplicables de un modo similar, equitativo, en cada una de estas estructuras contractuales. Para empezar, o para ir introduciendo al tema de los contratos turísticos, tenemos que decir que son contratos de consumo. Y esto no es una cuestión, si bien es una cuestión evidente, no es una cuestión menor, porque el hecho de que el contrato de turismo sea un contrato de consumo nos coloca en un ámbito de mayor amplitud, para empezar el análisis. El abordaje del contrato de consumo nos obliga a pensar primero en una relación de consumo. Y esta relación de consumo, que establece la Constitución Nacional en el artículo 42 y la Ley de Defensa del Consumidor, y hoy el Código Civil en el artículo 1092, tiene un espectro de aplicación más amplio. La relación de consumo en relación al contrato de consumo tiene una regulación de supuestos precontractuales,
muy importantes a la hora del ámbito de la renegociación y vamos a estar trabajando sobre esto. También de fenómenos que se dan en el marco del contrato existente entre las partes, como puede ser cualquiera de los servicios turísticos, y también con posterioridad a la finalización de ese contrato. Esto tiene relevancia porque al momento de la renegociación contractual, que va a ser el tema que está previsto por el título de la obra, el título de la exposición se refiere a la renegociación sin costo para el consumidor y a las cancelaciones. En definitiva, esos supuestos se dan en el ámbito de una renegociación contractual. Y vamos a ver que en el ámbito del derecho del consumo, la renegociación contractual tiene una fisonomía muy particular. Y en el ámbito del contrato turístico, por lo que han ido manifestando las empresas, también. Este es el primer punto de partida que yo quería establecer, que estamos en el ámbito de una relación de consumo y de un contrato de consumo que, lógicamente, en cuanto a la realidad actual, es el 99% de los casos. Obviamente que hay contratos con objetos turísticos que tienen que ver con relaciones interempresariales, pero esto no es el foco que vamos a apuntar. Como decía Celia recién, apuntamos a la problemática más habitual y general en el ámbito de lo que ocurre en el mundo jurídico. Y el segundo elemento que quería poner en común y como punto de partida tiene que ver con que la pandemia, lo mencionaba al principio, y la normativa que los estados han ido dictando en torno a los distintos contratos. Por ejemplo, se mencionaba el decreto 320 del Poder Ejecutivo Nacional, que regula las locaciones y que verdaderamente establece un sistema de excepción en el marco de las locaciones, porque establece distintos dispositivos que van a transformar todo el contrato de locación de vivienda. En el ámbito del turismo, la irrupción de la pandemia y de las normativas estatales ha provocado un verdadero caso fortuito. Es decir, nadie pudo prever al momento de celebrar un contrato, y en la contratación turística generalmente se da con una programación en el tiempo, con una antelación. Nadie pudo haber previsto que al momento de contratar podía llegar a existir un fenómeno como el que nos acontece, y esto tiene una irrupción y una modificación en la injerencia del contrato turístico. La particularidad viene dada, y tomo algo que decía recién la doctora Lovese, el caso fortuito que está regulado en el artículo 955 del Código Civil y cuyos efectos con respecto a la responsabilidad civil están en el 1730 y en el 1732 y 33, en lo que tiene que ver con la imposibilidad de cumplimiento y demás, me exige que sea un fenómeno imprevisible e inevitable de carácter objetivo, es decir, ajeno a las partes, y absoluto. Y aquí, con respecto a la prestación turística, podríamos preguntarnos si verdaderamente no puede existir una reprogramación de los servicios turísticos. Pongamos un ejemplo, quien tenía previsto realizar un viaje, nada impide que ese viaje que hoy no puede realizar en el marco de el contexto actual de las disposiciones y las prohibiciones para traslados aéreos, por ejemplo, o traslado terrestre también, podría llevarse adelante en algún otro momento a futuro y podría tranquilamente plantearse de que no hay una imposibilidad absoluta. Vamos a tratar de abordar algunos elementos porque este es el entendimiento que les están dando las empresas. Sobre todo alguien preguntaba qué pasa recién, decían, con los pasajes aéreos, y las empresas, por ejemplo, de transporte aéreo, las empresas de transporte terrestre, toman este eje para ofrecer la reprogramación de los tickets aéreos, de los traslados terrestres, como si fuera una obligación temporaria o interrumpida temporariamente, y si no hubiera algunos elementos más de análisis que vamos a tocar para la prestación turística. Decía recién la doctora Loese que va a ser muy importante en torno a la previsibilidad y a la renegociación y a la reformulación de los contratos el interés de las partes. Y en el interés de la prestación turística, supongamos cualquiera de nosotros que haya programado un viaje, a mí me pasó en lo personal, pero digo, cualquiera podría pensar en algún viaje que estuviera previsto para llevarse adelante en abril, en mayo, en estos tiempos. Va a ser esencial el tiempo que la empresa me proponga para renegociar o para reprogramar ese viaje, porque no es lo mismo, como por ejemplo están haciendo algunas compañías aéreas que otorgan 6 meses para la reprogramación sin costos, y quizá en 6 meses, con respecto a la renegociación o la reprogramación para un trabajador que había previsto unas vacaciones en una época determinada del año, o que había tenido un presupuesto, o que quizá hoy se encuentra suspendido en la prestación de servicios laborales, pero cuando vuelva a trabajar, eso le va a generar que automáticamente tenga que pedir vacaciones para cumplir con ese pasaje. Quizá esto genere que esta temporalidad o este tiempo que ofrecen las empresas pueda tornarse abusivo, y vamos a ser
algunas precisiones al respecto. En concreto, me interesaría marcar un poco, había una pregunta por ahí que hacía alguno de los espectadores que decía, bueno, pero ¿quién empieza con la renegociación? Bueno, recién decía que el contrato turístico es por excelencia contrato de consumo, ¿y quién tiene que iniciar la renegociación? Lógicamente, el proveedor del servicio turístico. ¿Y por qué? Porque en el marco de las relaciones de consumo hay un principio que modifica un poco la fisonomía de las obligaciones dentro del vínculo de consumo, que es un principio protectorio del consumidor. Y muy ahí vinculado con este principio protectorio está la obligación informativa como obligación esencial en el marco de la relación de consumo. Entonces, la obligación informativa va a ser la primera obligación, y así está expresado en el material que tenemos el gusto de publicar, va a ser la primera obligación que van a hacer para el proveedor de servicios turísticos ante este hecho imprevisible y fortuito que es la existencia de la pandemia. ¿Y por qué va a ser la primera obligación? Porque justamente, decíamos, hay una relación de consumo donde la obligación informativa al momento de llevarse adelante el contrato de consumo turístico, hay una obligación previa del proveedor de poner y de informar todo lo esencial con el contrato turístico para proteger la decisión, para proteger la autonomía de voluntad al momento de contratar del consumidor. Y lógicamente, si nosotros extrapolamos estos principios generales, se tiene que extender al ámbito en el que el consumidor se ve obligado a renegociar el contrato. Si cuando fue a contratar en el contrato de base fue acreedor de ese débito informativo que es esencial para que pueda manifestar su voluntad, lógicamente al momento de recontratar o de renegociar, tiene que la empresa turística cumplir con determinadas obligaciones informativas. Esto está regulado actualmente en el artículo 1100. El artículo 1100 regula la obligación informativa en el Código Civil y Comercial y es prácticamente homónimo al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, con un pequeño agregado que nosotros nos preguntábamos cuando irrumpió el Código Civil y Comercial, ¿qué sentido tenía? Era una pequeña modificación, y que el artículo 1100 del Código Civil dice que el proveedor deberá informar en todo lo que es esencial con respecto al producto y a las condiciones de contratación y toda otra circunstancia que sea relevante para la relación contractual con el consumidor. Esta toda otra circunstancia de relevancia es precisamente, frente a un fenómeno de estas características, ponerse en contacto con el consumidor. No es mantener una postura pasiva, es tomar un rol activo y tomar contacto con el consumidor a los efectos de acercarle un asesoramiento, la información con respecto a todas las opciones que el consumidor tiene a disposición frente al escenario nuevo. Digo esto de ponerse en contacto porque lo que pasa en la materia turística y que también ha sido atendido y desarrollado en el material que en publicación y en comentario, es que, por lo menos a la fecha, la autoridad de aplicación en materia de turismo y deporte, que es el Ministerio de Turismo y Deporte, con alguna regulación también de la Asociación Nacional de Aviación Civil, no ha tenido una injerencia, como decíamos recién en el marco de la locación, no ha tenido una regulación y una injerencia con respecto a la contratación turística. La verdad que la normativa que ha salido es una normativa muy protocolar y de muy escasa aplicación práctica. Vamos a mencionar alguna cosa más adelante, pero lo cierto es que aquí es cierto que es difícil que una autoridad de aplicación local pueda regular un fenómeno tan global como el turismo, pero también es cierto que podría bien haber establecido algunos parámetros con respecto al deber de información, porque el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que la contratación de turismo se da generalmente por medios informáticos. Cuando uno va a contratar un pasaje aéreo, le piden que designe un mail para el cual le van a mandar el boarding pass o la reserva, le piden que deje algunos datos de contacto telefónicos, y esto justamente es lo que ahora para la empresa tiene que ser una obligación de tomar contacto. A la empresa no tiene mayores costos para informar de manera masiva cómo está manejando o cómo va a manejar la renegociación contractual. Si bien es cierto que en la mayoría de los sitios de las empresas que se pudieron compulsar de aviación, de transporte terrestre, de hotelería a nivel internacional también, si bien es cierto que han dado una comunicación a los usuarios y consumidores, lo cierto es que aquel que ya es contratante y que ya es parte de un contrato con alguna de estas empresas, bien podría haber exigido la autoridad de aplicación una obligación de tomar contacto para el proveedor, que sería lo esperable.
El segundo tema que me gustaría abordar, y ya metiéndome en la renegociación con respecto a los contratos de turismo, tiene que ver con que la renegociación se da en un marco de simetría con el contrato de base. Decía recién la doctora Weingarten que en una extrapolación del artículo 1011 del Código Civil, que establece una regulación de los contratos de duración y fija una pauta que es el tiempo es esencial de esos contratos y obliga por ese entonces a una renegociación cuando alguna de las partes quiera rescindirlo como renegociación previa a la rescisión. Y la doctora a raíz de eso se preguntaba si este principio de renegociación en materia de los contratos de duración lo podíamos extrapolar a un principio general. Y en lo que tiene que ver con los contratos de turismo y que tiene que ver con los contratos de consumo, la pregunta que podemos agregar es si esta renegociación, cómo es en el marco de los contratos por adhesión y de los contratos de consumo, porque en el 1011 del Código Civil está prevista para los contratos paritarios. Cuando el 1011 habla de que ese deber de renegociación tiene que ser de buena fe y sin ejercicio abusivo de los derechos, pareciera que está previendo el supuesto de dos personas que interactúan con cierta fluidez, como por ejemplo puede ser un contrato de locación paritaria o un contrato interempresarial, como decían recién, pero pareciera que en el contrato de consumo, que nace de manera estandarizada, esto es bastante impracticable, que un consumidor renegocie con una empresa, con una cadena de hoteles o con una agencia su contrato individual. Entonces nos lleva a preguntarnos y empezamos a evaluar que en el marco de la contratación turística y la contratación de consumo, como nace de una manera estandarizada, con un contrato de adhesión, probablemente la renegociación sea también estandarizada. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es si esto tiene cierta validez dentro del marco jurídico, y lógicamente es que sí, si los contratos de adhesión son una realidad regulada en el mundo del derecho, esto es un contrato previsto en todas sus condiciones por la parte proveedora, en este caso de los servicios turísticos, lógicamente el contrato a renegociar también va a partir de pautas estandarizadas. De hecho, todas las compañías aéreas, de transporte y hoteleras han ofrecido una serie de pautas estandarizadas para renegociar los contratos. Pero la segunda pregunta que tendremos que hacernos, ya podemos dar por válido de que tiene sentido y tiene cierta lógica que aquella empresa que celebró contratos masivos renegocie sobre pautas generales los contratos, es qué límite podemos encontrar para estas políticas de renegociación. Pongo un ejemplo: la mayoría de las compañías aéreas han salido a ofrecer reprogramaciones sin costos para el consumidor, pero sobre un intertemporal relativamente exiguo. Han salido a ofrecer cancelaciones voluntarias, en algunos casos por un tiempo sin costos para el consumidor y por otro y a partir de un determinado plazo con costos para el consumidor, y en algunos casos cancelaciones voluntarias sin ningún tipo de condicionamientos. En otros casos le han permitido establecer reprogramaciones con tarifas adicionales según el plazo en el que se proponga el nuevo recorrido turístico. Lo cierto es que tenemos que establecer ciertos límites para esta renegociación contractual estandarizada, por así decirlo, o yo la llamé renegociación contractual estandarizada. Lo primero que tenemos que establecer es que, antes de entrar en el análisis de los límites, es que es una práctica comercial de las empresas. ¿Y por qué digo esto? Porque el primer límite viene dado por la regulación de las prácticas comerciales que trae el Código Civil y Comercial en las disposiciones de los contratos de consumo a partir del artículo 1096. ¿Y por qué decimos esto? Porque, lógicamente, el proveedor turístico no se contacta con el consumidor de una manera individualizada, sino que establece políticas comerciales. Y así como estableció políticas comerciales al momento de ingresar en un contrato con el consumidor determinado, ahora establece pautas generalizadas para la renegociación de los contratos. Y estas pautas generalizadas son verdaderas prácticas comerciales, y si se tornan abusivas, decíamos recién, el 1011 plantea la no abusividad del derecho. En el ámbito de consumo es más sensible la protección contra la abusividad, porque el consumidor está en una situación de vulnerabilidad y de debilidad con respecto al proveedor. Esta renegociación y estas prácticas comerciales tienen un rigor y una suerte de sensibilidad con respecto a la abusividad mayor. Entonces vamos a tener que tener en cuenta si verdaderamente la política que propone la empresa turística con respecto a la renegociación admite una determinada
libertad al consumidor para poder renegociar el contrato. Y automáticamente el hecho de manifestar que es una práctica comercial nos lleva al límite que establece el artículo 1099 del Código Civil y Comercial, que regula lo que es la libertad o las prácticas comerciales que pueden restringir la libertad, la autonomía y la voluntad del consumidor. Y digo esto por lo siguiente, voy a citar un ejemplo: algunas compañías aéreas establecen un determinado tiempo en el cual el usuario puede cambiar sin costos ese ticket aéreo, ese pasaje, ese transporte aéreo. Ahora bien, si lo hacen por fuera de ese plazo, las compañías le exigen que abonen una diferencia en función del precio que pagaron y del precio nuevo de esa tarifa que están solicitando. Esta venta de un nuevo pasaje, en definitiva, lo que están haciendo es obligar al consumidor a adquirir un nuevo producto con condiciones nuevas y donde le toman como crédito aquel pasaje que él tenía. Y volviendo al interés del consumidor, si un consumidor saca un ticket, supongamos, a un destino turístico, Mendoza, y de golpe tiene que modificar ese contrato, en realidad en las expectativas protegidas del consumidor está el transporte de una localidad hacia el destino de Mendoza, y no en que eso se convierta en un crédito que después va a ser reutilizado para un pasaje nuevo que tiene que sacar y en el que le van a computar el crédito de lo que pagó en relación al nuevo valor del ticket aéreo. Esto verdaderamente puede ser visto como una política abusiva. Va a ser importante tener en cuenta estos elementos y obviamente tener en cuenta los plazos que están regulados. Un poco se me viene venciendo el tiempo y quería llegar a un determinado punto también, que tiene que ver con la frustración de la causa fin. También van a ver en el material, está expresado qué pasa cómo opera la causa fin en el contrato turístico. La mayoría de los contratos turísticos tienen una finalidad muy concreta para el consumidor, y en muchos casos esta finalidad está objetivada, porque habrá muchas personas que habrán contratado paquetes turísticos para ir a ver las Olimpiadas de Tokio de este año y no pudieron hacerlo. Entonces, en ese caso, una renegociación que incluye un viaje a Tokio en otro momento quizá no les interese, o quizá tenga que ver con espectáculos deportivos o espectáculos artísticos, o quizá, por ejemplo, como suele ocurrir, haya paquetes turísticos vinculados, como por ejemplo de viaje de egresado, donde tiene por sentido un determinado momento, y quizá en estos casos la causa del contrato, la causa fin, no pueda cumplirse en otro momento, o porque al consumidor verdaderamente no le importa o no le interesa ir en otro momento, o porque lo que le están ofreciendo no coincide con las posibilidades del consumidor. Recién decíamos que algunas aerolíneas ofrecían la reprogramación por 6 meses. Quiere decir que alguien que sacó un pasaje para vacacionar en el verano tiene que vacacionar forzadamente, sin costos, para mantener la intangibilidad de esa relación contractual en el invierno de este año, aunque pueda o no pueda hacerlo. Esto parece tornarse en determinados casos abusivos. Y esto va a ser importante porque, si bien, decíamos al principio, con respecto al hecho futuro incierto, aparece como posibilidad cierta temporalidad, en el caso de la contratación turística, generalmente la finalidad y el interés del consumidor está muy ligado al momento, al destino y a la ocasión en la que piensas llevar adelante ese servicio o ese transporte o ese recorrido turístico, y quizá esto no pueda ser reconducible en el marco de lo que la empresa propone como renegociación. Así que estas son una suerte de dispositivos que nosotros vimos y que estamos aplicando. Lo último que quería decir, y con esto voy a cerrar y darle la palabra al doctor Siliberto para dejar también tiempo para las consultas finales, hay una cuestión muy compleja que tiene que ver con la restitución y con la posibilidad del consumidor de rescindir ese contrato turístico y proceder al reembolso del dinero. Nosotros sabemos que la contratación turística generalmente, aunque sea en el ámbito local, está sujeta a una cotización en dólares, y sin embargo uno paga en determinada moneda de curso legal, en nuestro caso en la moneda pesos. He visto que las compañías ofrecen cancelar, si uno quiere cancelar el pasaje, restituir el dinero que uno pagó como si fuera la obligación dineraria la del consumidor, pero si uno quiere reprogramar en un destino por fuera de lo que ofrece la compañía,
tiene que volver a pagar esa diferencia de la que hablábamos recién, tarifaria, y esta está sujeto a un valor en divisa, moneda extranjera y valor dolarizado. Esto genera algo que es, o sea, para poner en concreto, la empresa me ofrece, con respecto a la política de restitución y reembolso del dinero, una política, una práctica comercial, y con respecto a lo que tiene que ver con la reprogramación del pasaje, otra muy distinta. Y esto entendemos que tiene que ver con una muy clara abusividad de las empresas y sobre todo una vulneración de un principio que también está regido en la Ley de Defensa del Consumidor, que es el principio de la reciprocidad del trato. Es un principio muy solapado en el ámbito del consumo, que está en el artículo 26 de la Ley de Defensa del Consumidor y está previsto para los servicios domiciliarios. Pero ¿en qué consiste este principio de reciprocidad del trato? Básicamente en que la empresa y el proveedor tienen que aplicar las mismas condiciones por ejemplo, en este caso, las mismas políticas tarifarias con respecto a la restitución, a los reembolsos y a los intereses que aplica cuando paga o cuando restituye y reembolsa el dinero, que cuando exige que alguna le sea pagada una obligación como puede ser la dineraria en el marco de una relación de consumo. Es decir, si la empresa tiene que devolver dinero, tiene que aplicar los mismos intereses que aplica cuando cobra al consumidor un pago tardío. Este sería el fenómeno. Entendemos que esto también establece un principio que tiene que ser exportable para estos casos y que implica que tiene que haber una identidad entre la política que la empresa aplica al consumidor cuando hay un reembolso que cuando hay una reprogramación de el servicio turístico. Y por último, para finalizar, en un contexto aún más complejo, tiene que ver con esto que decíamos de si esta restitución es una obligación de dinero, es decir, una obligación dineraria, nominal, o una obligación de valor, porque cuando la empresa turística generalmente yo hago una reserva de un alojamiento en el ámbito extranjero o local, quizás esté asociada al valor de una determinada cantidad de divisas de moneda extranjera. Sin embargo, cuando las empresas turísticas ofrecen devolver el reembolso de lo pagado, ofrecen devolver prestaciones dinerarias especificadas. Entonces, la pregunta es, ¿estamos frente a una obligación de valor o una obligación dineraria? Y esto no es menor porque puede cambiar la forma de compensar y de disolver ese contrato. Y por último, y ahora sí para cerrar, como venía prometiendo, hay un tema vinculado con el impuesto país. Todas las obligaciones que se han liquidado en moneda extranjera han llevado íncitas del impuesto país, del que tanto hablábamos en diciembre y que ahora de golpe por la irrupción de la pandemia nos hemos olvidado. Pero es muy probable que muchos proveedores hayan liquidado un impuesto en base a estas tarifas. La restitución debe comprender también la restitución, y esto podríamos discutir muchísimo, la restitución del impuesto percibido por la agencia, percibido por la empresa turística. ¿Y por qué? Porque desaparece al desaparecer el contrato el hecho impositivo, el hecho imponible, y por lo tanto aquel que cobró el impuesto deberá restituirlo. Esto en un marco donde obviamente estamos muy lejos de que haya una disposición o una claridad sobre este aspecto, pero a nuestro humilde entender debiera haber una restitución al consumidor de este impuesto porque ha desaparecido la causa jurídica que motivaba la percepción. Por lo tanto, por un principio general, al no haber causa jurídica, desaparece esa obligación y esa percepción. En definitiva, implicaría un enriquecimiento totalmente injustificado. Con esto le doy la palabra al doctor Siliberto y bueno, después habilitaremos los carriles de consultas y si no, quedarán nuestros correos institucionales para las consultas que no puedan ser evacuadas. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Luis, por darme la palabra. Gracias, Celia Weingarten. Gracias también a Graciela Loese por habernos invitado a participar de esta obra, que como recién decía Luis, nos va a dejar muy viendo y también para pensar en los problemas que surgen y que surgirán al respecto. Un poco esta obra es contemporánea al conflicto y representa el desafío de analizar tanto problemas actuales como posibles contingencias, así como indica el título que le hemos puesto. Es una idea que corre en paralelo con los problemas que se van suscitando y que estimamos que servirá
y será muy útil, sobre todo a futuro, cuando todos estos conflictos empiecen a reverdecer y se vuelvan más intensos. Bueno, no quiero seguir sin antes agradecer también al Centro de Graduados, porque detrás de todas estas charlas hay un trabajo espectacular que hacen, así que tanto en lo presencial cuando estamos en la facultad como en esta modalidad virtual, agradecerles como siempre por el trabajo y la asistencia que nos brindan. La cuestión de la que voy a hablar yo, como les decía al principio Celia, el libro se estructura en una parte general y Luis Ignacio y yo hemos escrito más cuestiones precisas de determinados contratos, los cuales pensamos en principio que son aquellos que pueden llegar a representar un cierto nivel cuantitativo de conflictividad. Es imposible abarcar todos, pero a medida que van trascendiendo ciertas problemáticas sobre contratos en particular, advertimos que en ciertos ámbitos los problemas aumentaban estrepitosamente. Bueno, ni que hablar en cuestiones de turismo, establecimientos educativos, la rama laboral es otra que hoy está en boga y que también está incluida y su tratamiento específico lo hemos volcado al libro. Y este tema de los gimnasios, asociaciones y todas aquellas circunstancias en las cuales existe una prestación continua que no se está pudiendo llevar a cabo, que no se está pudiendo cumplir, tienen un factor común. Por un lado están alejadas de lo que es la regulación por orden público, es decir, no se han previsto regulaciones específicas respecto de qué pasa con los gimnasios, qué pasa con los clubes, qué pasa con las asociaciones. Sí tenemos todo el caudal normativo vigente hasta el momento. Obviamente, en materia laboral, por ejemplo, enseguida el Estado se preocupó por resolver el problema relativo a la negociación. Es decir, en materia laboral tenemos un decreto 329 de 2020 y su prórroga que prohíbe los despidos sin causa y además prohíbe las suspensiones por causal de fuerza mayor o por motivos económicos, con excepción de lo regulado en el 223 bis de la ley 20744. En el espectro laboral, por ejemplo, el Estado ha dicho, bueno, el límite para la renegociación de los contratos está dado por el orden público. Y con ese DNU ha decidido vedar la posibilidad de que el contrato se extinga con esas causas. Trazando un paralelismo en materia contractual, eso no ha ocurrido. Entonces aparecen conflictos cuya solución es lo que ahora nos empieza a quitar un poco el sueño. Por eso se imaginarán qué pasa con este tema de los gimnasios, de todas estas prestaciones que no están pudiendo ser cumplidas, pero que en muchos casos se abonan, por ejemplo, anualmente. Es habitual que el consumidor, y digo el consumidor porque son situaciones en las cuales en prácticamente todos los casos encontramos un consumidor y un proveedor. En este caso los consumidores muchas veces abonan un precio por la prestación anual, es decir, pago el gimnasio y voy todo el año. Cuando pagué la cuota en enero no tenía pensado que en marzo no iba a poder ir. ¿Y ahora qué pasa con esa cuota que pagué? ¿Me va a cubrir todo el año? Con los 3, 4, 5, uno vaya a saber cuántos meses que no esté habilitado. Supongamos que no puedo ir en todo el año porque no se habilite de acá a fin de año la actividad de los gimnasios, por lo menos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí nacen esas preguntas, sobre todo frente a los requerimientos de pago de los proveedores, porque los proveedores están tomando actitudes muy diversas al respecto. Entonces, la idea de tanto de esta exposición como lo plasmado en la obra es cuáles son las posibles soluciones que aparecen frente a estas situaciones tan diversas. Y para eso es necesario remontarse a las palabras de Celia y de Graciela cuando esbozaban estos criterios relativos a las estructuras contractuales, a lo importante que es distinguir, como decía recién Luis Ignacio, que nosotros lo hacemos mucho en los cursos de contrato, dejar en claro que hoy claramente la estructura contractual está conformada por 3 tipos de contratos, paritarios, de adhesión y de consumo,
y que cada instituto que aparece en el Código Civil y Comercial debe ser leído en esta clave. No tiene la misma rigurosidad un instituto aplicado en la contratación paritaria que en la contratación por adhesión o en la contratación, o mejor dicho, en las relaciones de consumo. Entonces, cada solución jurídica, cada instituto jurídico que el legislador brinda en la codificación debe ser interpretada según el tipo de contrato ante el cual estemos. Por eso, incluso aún dentro de las relaciones de consumo, pensemos en el consumidor que paga la cuota del gimnasio. Aún dentro de las relaciones de consumo existen matices, porque no podemos comparar la relación de consumo entre el usuario y la gran cadena de gimnasios con la relación de consumo que se teje entre el usuario y el gimnasio de barrio. O pensemos en las clases que son brindadas por un profesor o una profesora a un grupo de 10 personas, que suelen ser clases personalizadas, que muchas veces se brindan en un espacio alquilado que ni siquiera es propio de quien brinda las clases, con sus costos, con la dificultad que conlleva procesar ese contrato, transitar el ciclo de vida del contrato. No podemos comparar una situación como esta última con la gran cadena de gimnasios que tiene sedes a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, en cada situación es necesario aplicar un criterio distinto. ¿Y por qué recién hacía referencia a la importancia de los criterios generales, a todo lo que aparece en el pórtico del código, que comienza marcando una directriz en torno a cuáles son los principios que deben regir no solo la contratación, sino la interpretación de la norma en general? El principio de buena fe, la prohibición del abuso del derecho, la tendencia a prohibir el abuso de posición dominante. ¿Qué sucede con el orden público? Un muy interesante artículo 12º que establece que si una persona intenta violar el orden público, la sanción será que se le aplique justamente la norma que intenta violar. Esto es muy común en los pagares de consumo, por ejemplo, que ocurra. Entonces, todos estos principios generales del derecho aplicados a la contratación, en esta circunstancia, son más útiles que nunca. Tanto cuando estamos en las clases de contratos o de consumidor de la facultad, como cuando nosotros hemos sido alumnos y cursado la materia, recordamos las clases de principios como introductorias y hasta a veces como tediosas. Nosotros solemos remarcar que justamente son los principios los que van a regir la interpretación de todos los contratos en cualquier circunstancia. Y este año y esta situación del aislamiento en particular nos sirven de precisa justificación de que es así, porque es el momento en el cual los principios generales del derecho deben ser aplicados con más énfasis a la contratación. Sobre todo, primero para resolver los conflictos. Estamos muy acostumbrados a pensar en el conflicto siempre como algo previo a un pleito, como algo previo a un juicio que nacerá. Y esto no debe ser así, porque nos encontramos actualmente, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una justicia prácticamente paralizada, que no se encuentra en condiciones de brindar un servicio. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, prestación del servicio de manera virtual, con las limitaciones de no poder realizar actos presenciales. Entonces, esa incertidumbre también es la que a los abogados nos plantea la duda de cuándo será la posibilidad, cuándo llegará la posibilidad de acudir a la vía judicial para resolver estos problemas. Entonces, eso nos tiene que llevar a convencernos definitivamente de que lo importante es mantener la vida del contrato y mediar en torno a que la vida del contrato continúe gracias a su readecuación. Lo que decía Celia al principio, la extinción contractual tiene que ser la última ratio. La última ratio tiene que ser extinguir, terminar el contrato. Lo que debe primar es la adecuación y la renegociación. ¿Para qué? Para poder continuar con la vida del contrato y que las partes no sufran estas contingencias. Entonces,
Luis, perdón, estoy escuchando un ruido, no, sí, no me escuché yo. Ahí está, perdón. Avanzando. La doctora Lovese hizo un raconto excepcional de ciertas normativas, tanto en el ámbito obligacional como en el ámbito contractual, relativas a la imposibilidad de cumplimiento, a la suspensión del cumplimiento, a la tutela preventiva que está regulada en el 1032 y también a la suspensión del cumplimiento en el ámbito contractual del 1031 junto con los principios, con los institutos de la imprevisión y la frustración de la finalidad contractual. Si tenemos presente estos institutos, vamos a encontrar que el legislador ha previsto soluciones, tanto en el caso de la suspensión del cumplimiento, como en la imposibilidad de cumplimiento, o en la imprevisión y en la frustración de la finalidad. Y en esos casos, el legislador pensó en supuestos en los cuales una de las partes se encuentra imposibilitada para cumplir y requiere a la otra la suspensión del cumplimiento. Dice, bueno, por determinada circunstancia me resulta imposible temporalmente cumplir, pero puedo cumplir luego. Entonces nace esa facultad de requerirle a su co-contratante la posibilidad de suspender el cumplimiento. Pero en el Código Civil y Comercial no encontramos normas que contemplen una situación de parálisis absoluta, lo cual es lógico, porque el legislador va a pensar en resolver conflictos entre dos personas, dos partes en el contrato, cuando una de ellas se encuentra en dificultades con respecto al cumplimiento del contrato y de las prestaciones. Entonces, volvemos al caso concreto de los gimnasios y entidades similares. Nos encontramos con un proveedor que no puede cumplir con la prestación. El proveedor no puede abrir el gimnasio y decirle al consumidor, vengan y usen los elementos que acá nos encontramos proveyendo. Y tampoco el consumidor se puede acercar. Es decir, que ninguna de las partes puede cumplir, ninguna de las partes puede desarrollar la prestación comprometida en ese contrato, en esa relación de consumo. Por lo cual lo lógico es acudir acá sí a los principios generales. Pensar cómo se puede renegociar dicho contrato en el marco de la buena fe. Siempre tomando el 1011 como directriz, como parámetro. ¿Por qué el 1011 dice renegociar de buena fe? Hay autores que sostienen que este artículo es innecesario. Yo creo todo lo contrario. Este artículo es muy necesario porque es una vertiente específica del principio de buena fe aplicada a los contratos y específicamente a la renegociación. En este artículo el legislador nos está diciendo, atentos al principio de conservación del contrato. Antes de que el contrato se extinga, hay que renegociar de buena fe y darle la oportunidad al co-contratante de readecuar el contrato. ¿Para qué? Para que no se extinga. Porque sabemos que la extinción del contrato siempre trae costos mayores. Entonces, en estos casos no queda otro remedio, y a la vez es la herramienta más adecuada, acudir a los principios generales del derecho y aplicarlos a la contratación. ¿Qué es lo lógico en el caso de que el consumidor no pueda acudir al gimnasio y el proveedor no pueda brindar ese servicio? ¿Es lógico que el consumidor siga abonando la cuota? Definitivamente no. Tampoco sería lógico que el consumidor pudiese accionar por incumplimiento frente al proveedor, porque el proveedor tampoco se encuentra posibilitado para cumplir. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Bueno, suspender momentáneamente el pago de la prestación, es decir, que el gimnasio no brinde su prestación y el consumidor no pague el precio. Y bueno, alguien me dirá, ¿y qué pasa cuando yo pagué la cuota anual por adelantado y no sabía que entre enero de 2020 y enero de 2021 iba a pasar una determinada cantidad de meses sin que yo pudiera acudir? ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, acá vemos la aplicación de los principios de manera práctica y efectiva. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, podemos pensar diversas soluciones. Que se le devuelva el dinero al consumidor por el proporcional a los meses que no pueda acudir. Esta es una solución que puede aparecer como instintiva. Y también uno podría decir, bueno, a ver,
no sabemos cuánto va a durar el aislamiento social preventivo y obligatorio. El consumidor que pagó la cuota por un año, ¿cuántos meses no podrá ir? Supongamos que por 6 meses no pueda ir al gimnasio, no pueda aprovechar su prestación. Bueno, sería lógico, atento al principio de buena fe y el por imperio del 1011 y la renegociación del contrato, que se le otorgue ese mismo periodo como excedente de la cuota anual que ya pagó. Y acá llegamos a soluciones tan prácticas como justas. Lo injusto, lo que el derecho, lo que el legislador prohíbe es el abuso de esa posición dominante que tiene el proveedor y el abuso del derecho. Existen cadenas enormes de gimnasios que están cobrando, por ejemplo, el 30% de la cuota. Y uno dice, ¿de dónde sale el 30%? Porque en realidad el consumidor no está aprovechando la prestación. ¿Por qué el consumidor tiene que pagar el 30% de la cuota si no está utilizando el gimnasio? O el consumidor, bueno, sabemos que es muy común pagar el gimnasio y no ir, pero no va por voluntad propia. En este caso se encuentra imposibilitado. Y está bien, alguien me podría decir, pero también ese proveedor tiene que abonar salarios de sus empleados. Ahí aparecen otros remedios, ahí nos tenemos que ir a los remedios de índole laboral. También el Estado ha previsto esta situación, más allá de las dificultades prácticas que puedan ocurrir en cada caso, y ha determinado ayudas para el pago de los salarios. Eso es otra cuestión distinta, pero de ninguna manera el consumidor será quien tenga que neutralizar ese costo en el que incurre el proveedor cuando no puede desarrollar la vida del contrato. Entonces, con esto, la idea de este análisis, antes de pasar a las preguntas, es que en estos casos, gimnasios, clubes similares, también podemos aplicarlo con sus matices, que explicamos detalladamente en el libro, a los establecimientos educativos de carácter privado. En estos casos, lo fundamental es advertir si la prestación se sigue cumpliendo de alguna manera. Porque también tenemos profesores que han mutado a, por ejemplo, clases virtuales. Los gimnasios en los que antes se convocaba a la gente para hacer una clase aeróbica presencial, bueno, los profesores han dicho, transmitimos por Instagram y hacemos la clase por Instagram. Y el asistente podrá decir, no, a mí no me interesa tener la clase por Instagram, porque yo voy al gimnasio y uso los elementos de los que dispongo en el gimnasio. Pero tal vez otros consumidores digan, sí, yo puedo hacer la clase desde casa. Bueno, es lo mismo lo que yo te pago por la clase presencial que por una clase virtual. Y así, con estos criterios, podemos llegar incluso a lograr una negociación entre partes. Estos son los casos menos complejos. Después van a aparecer casos de mucha mayor complejidad. En los casos de mayor complejidad, hoy advertimos que existe normativa al respecto, un poco para ir encorsetando los posibles conflictos que se derivarán. Pero la idea, y con esto quiero cerrar antes de pasar a las preguntas, es que tenemos que hacer lo posible por adoptar una postura que evite la judicialización de los conflictos. Más que nunca, quienes estamos en el ejercicio profesional tenemos que hacer lo posible por mediar, por intentar que también que el cliente entienda que le conviene mediar y renegociar los contratos, porque no solo no sabemos cuándo se van a poder resolver esos conflictos si se judicializan, sino que tampoco sabemos en qué circunstancias van a estar esos cocontratantes cuando nos aboquemos a la resolución del conflicto. Por eso es trascendental contar con estas herramientas para que, con una base objetiva entre los cocontratantes, podamos llegar a la conclusión de lo que es justo en cada caso. Bueno, les agradezco mucho la escucha y ahora, si querés, Luis, abrimos a preguntas. Quedaron algunas de que yo ya había notado de que no estaban sin contestar, así que podemos retomar también con esas. Pero vamos a... Pensabas, Leonel, no sabemos cuándo van a terminar esos conflictos, tampoco cuándo van a empezar en algunos casos, si se judicializan. No quiero...
Sí, hoy Bueno, está acotado también el tema de acudir a una vía efectiva para la resolución de un conflicto. yo voy a contestar una que había hecho alguien mientras tanto, mientras van, si queréis ir anotando alguna otra. Alguien había preguntado cómo se financia la empresa de salud, mientras Celia explicaba que en algunos casos puede tornarse abusivo una rescisión basada literalmente en el artículo 9. Bueno, la empresa de salud, para empezar, es un sistema, con lo cual no se financia de un solo consumidor, sino de todo un sistema. Y acá volvemos a lo mismo, Celia hace hincapié en la falta de regulación estatal. Algo que menciona en esto, que el libro también trata, no son los mismos todos los contratos en función del bien jurídico que protegen. En la locación estaba protegida la vivienda, en el de trabajo la prestación de servicio y la fuente de trabajo. En el de turismo por ahí está solapada la participación del Estado porque es un bien de otras características. En la educación tendría que haber una relevancia principal. En el ámbito de la medicina prepaga era esperable una intervención del Estado con asistencia a las empresas, pero nunca puede ser el consumidor el que recargue la situación de riesgo económico de la empresa. Y algo que también decía Graciela López, decía la previsibilidad contractual es tener información, cosa que no tenemos como consumidores, con respecto a la situación económica de la empresa médica, sobre los riesgos, las inversiones. Eso sin contar que realmente yo creo que ha habido una disminución de costos, porque no creo que nadie esté haciendo uso de la cobertura médica, a excepción de las patologías o de las necesidades más de emergencia. Nadie creo que esté haciéndose controles de mantenimiento, de rutina, a menos que sea absolutamente necesario. Y eso es un costo, que se ahorra la empresa muy grande. Sigo acá con una, Luis, de Gabriel. Nosotros acá se aplica el primero en el tiempo, primero en el derecho. Vamos viendo las que aparecen. Me refiero a la pregunta de Gabriel, que bueno, todos los espectadores la pueden ver en los comentarios en relación con el pago anual de la cuota del gimnasio, que algo recién decíamos, cuando uno lo paga con tarjeta y la financiación le hizo la tarjeta. Bueno, en ese caso, uno lo que hace es financiar el pago de una prestación. Independientemente de cómo se haya financiado el pago, esa prestación implica que el consumidor puede ir al gimnasio durante un año, independientemente de la forma en la que haya pagado. Lo lógico en este caso, justamente para mantener viva la ecuación contractual y que el contrato siga siendo justo para ambas partes, sería que durante el tiempo que no pudo acudir al gimnasio, se le extienda para el año que viene, por ejemplo, si es que así, si es que el consumidor desea seguir yendo, por esa misma cantidad de tiempo, esa cuota que en principio era de un año. Si alguien me preguntara, a modo de resolución de caso, cuál sería la solución más apta, yo pensaría en esa cuestión, porque en realidad lo que estaríamos haciendo con esta solución es mantener la ecuación contractual con cierta justicia para ambos contratantes. A ver, acá veo otra pregunta: ¿cómo accionar frente a la exigencia por parte de un club del pago por periodos en los que la institución se mantuvo cerrada y no brindó el servicio? Te comento, Leo, mientras tanto, que puse ahí los mails académicos, obviamente el de nuestros también, para el que quiera hacer una opinión, comentarios y demás, cuando se corte el tiempo y trabajar sobre esos carriles. Porque veo que hay muchas preguntas, por suerte. Sí, acá, bueno, una que veo debajo del anterior, de cómo accionar frente a la exigencia por parte de un club del pago por periodos en los que la institución se mantuvo cerrada. Claro, ese es otro tema, los proveedores que avanzan con las exigencias de pago pese a no estar brindando las prestaciones. Bueno, en ese caso es fundamental también ver cómo se comunica el proveedor, pues si el proveedor envía una carta documento, también entiendo que en esta circunstancia debería facilitar un mecanismo de conexión, de comunicación, mejor dicho, para que el consumidor pueda intentar una vía de negociación. Yo en este caso la exigencia del pago de una prestación por periodos inactivos la considero injusta, es decir, existiría un enriquecimiento incausado, es un pago que no encuentra causa, porque no hay una contraprestación que está siendo utilizado como para que amerite la exigencia del pago. Eso sería justamente interpretar el contrato
como un caso aislado y sin contemplar los principios generales del derecho, que son los que tenemos que tener presentes ahora. Hay dos preguntas, Leo, que tienen que ver con un mismo tema, de cómo accionar en el caso de contrato de turismo por imposibilidad de realizar el viaje ya abonado, que es lo más común generalmente, y otra que tiene que ver con si se puede solicitar, en definitiva lo mismo, la devolución. Lo más común es que el pasajero se pague, justamente como decía Leonel, con anticipación a la realización del mismo. Y el problema que se presenta es justamente eso. Obviamente, cómo se va a materializar el artículo 1090 en el caso de resolución, supongamos por fluctuación de la causa o porque la empresa lo ofrece, basta con la mera comunicación. Y acá lo mismo, la reciprocidad en el trato implica también la reciprocidad en los métodos de comunicación, además de que el Código Civil y Comercial en el 1107 y 109 establece una obligación de información adicional para el proveedor cuando se vale de medios informáticos. Esto es, muchas compañías y muchas empresas han establecido canales específicos, que sería lo esperable, pero si no por cualquier carril de comunicación, sea con el reclamo formal o a través del mecanismo que establece la empresa. ¿Qué es lo que van a comunicar? Es que justamente la opción de cancelar, el desinterés del consumidor de reprogramar, y frente al caso fortuito del evento, la intención de disolver el contrato, que entiendo solo existe para el consumidor. La empresa, salvo una situación financiera o que deje de operar, no podría extinguirle el contrato y rescindírselo, porque podría hasta ser abusivo, y bueno, y ofrecerle, solicitar la restitución, que ahí tenemos los conflictos vinculados a qué es lo que la empresa va a ofrecer devolver. Pero esos serían los carriles. Eventualmente está la mediación de consumo como un carril en el ámbito local muy interesante, y también con respecto a las compañías aéreas o a las empresas, aunque sean internacionales, algo muy importante es que la solidaridad del artículo 40 y sobre todo las disposiciones en materia de turismo permite que el consumidor dialogue con el agente con el que intermedió, y es en todo caso el agente el que va a tener que ver cómo recompone o cómo se hace de los recursos que pagó a los distintos proveedores de servicios para el caso de contratación de paquetes. Pero la mediación puede ser una muy buena solución para justamente renegociar y evitar el juicio, que es lo que decía Leonel, es lo que mayor costo tiene para el consumidor principalmente. También pensemos que muchos problemas van a poder ser resueltos después, más adelante, sobre todo cuando hay proveedores que no contestan, que no brindan información. Entonces uno no tiene ni siquiera una oficina presencial donde ir a reclamar, no tiene un teléfono donde lo atienda, y los mails tampoco brindan respuestas. Bueno, acá soluciones mágicas no, habrá que esperar. Por eso no hay que apresurarse a veces a pedir cancelaciones y demás. Conviene esperar que se normalice la situación, y ahí sí, en ese caso decir, bueno, volvamos atrás, veamos en qué momento se desencadenó este incumplimiento, y ahí sí encontrar la posibilidad de mediar. Avisemos por las dudas, por si se corta, que están nuestros mails, como habías dicho, porque estoy viendo un montón de preguntas que no vamos a poder responder por cuestiones de tiempo. Una cosita adicional, en el ámbito del turismo, bueno, hay una resolución que salió del Ministerio de Turismo y Deportes, que es la 131 del 20, muy exigua, porque establece la obligación de restituir y de reembolsar reservas hoteleras, solamente hoteleras, por un periodo de tiempo muy exiguo, pero bueno, podríamos inferir de allí que hay un principio de reintegro, porque la verdad que establece los reintegros para servicios contratados entre el 18 de marzo y fin de marzo, el 31. Claro. Algo que es relativamente caprichoso el plazo,